Saludos cordiales para todos. Soy Isabel de Estrada de Guatemala. En la edición de este programa radial nos apoyan Lester Hernández y Kevin Olá. En la edición de video, Daniel Cian. Y gracias a Radio Exclusiva por permitirnos llegar hasta sus hogares. Cada día debemos tomar decisiones y cada una de ellas es una oportunidad para preguntarle al Señor lo que desea que hagamos. Estas decisiones pueden ser prácticas, morales, financieras o de cualquier otra índole. Cada aspecto de nuestra vida debería ser sometida a la voluntad de Dios. Algo así estaremos hablando el día de hoy, pues estaremos hablando el día de hoy cómo puedo estar segura de la voluntad de Dios. Y se encuentra conmigo la licenciada en Ministro de Culto y Gestión Pastoral en Teología y esposa de pastor, Leti de Samayoa, de Iglesia Betania, Casa de Pan y Alabanza, ubicada en la zona 11 de Guatemala, quien compartirá este tema. Bienvenida a Mujer Aún Hay Esperanza. Bendiciones, es un gran gusto para mí poder estar con usted, dándole gracias al Señor porque Él nos permite este privilegio de estar dirigiéndonos a la audiencia. Bendecimos al Señor por esto y estamos aquí a la orden, agradeciéndole al Señor el privilegio. Muchas gracias por tener ese servicio, ahora ese amor al Señor y también que podamos aprender ese deseo, ese interés de poder llegar a más personas y no ser aquella mujer de que todo el tiempo está ocupada y no puedo, sino estar disponible, ¿verdad? Para las cosas del Señor. Amén. Amén. Bueno. La palabra del Señor nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo encontramos en Romanos 12:2. Quisiera preguntarle, ¿cómo puedo estar segura de la voluntad de Dios? Esa es una de las preguntas que yo creo que en el cristiano que está interesado en su crecimiento, en su relación íntima con Dios y en su proyección hacia su prójimo, es una de las preguntas más recurrentes que nos hacemos, ¿verdad? Muchas veces estamos como en un cruce de caminos y siempre creo que es un privilegio que Dios nos da que nosotros podamos tomar las decisiones sobre nuestra vida, ¿verdad? La voluntad de Dios acá dice en Romanos 12 que es buena, agradable y perfecta. Y nosotros pensamos que la voluntad de Dios, por ser buena, agradable y perfecta, siempre es buena, ¿verdad? En el sentido de que nos va a facilitar la vida, nos va a hacer todo el camino como de rosas, pero a veces encontramos que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, ¿verdad? De una manera diferente. Yo entiendo que según lo que leo aquí en estos versículos de Romanos 12, la voluntad de Dios está al alcance de quienes presentan su vida al Señor de una manera intencional, porque está diciendo ahí que no debemos de conformarnos a este siglo. Dice también que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio, el versículo 1, y al final aquí dice que debemos de transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, tenemos que esforzarnos por entender en primer lugar que Dios es bueno. Amén. Que Dios es bueno, que dice ahí que os ruego, dice, por las misericordias de Dios, dice el versículo 1, ¿verdad? Las misericordias de Dios son suficientes y muchas veces nosotros pensamos cuando estamos pasando por alguna situación difícil, por una pérdida como en este tiempo, ¿verdad? Que ha habido tanta conmoción por muchas pérdidas humanas, amigos, hermanos, familia que ha partido con el Señor. A veces eso deja grandes vacíos, grandes interrogantes en la mente y a veces no podemos imaginar que cosas que nos causan tanto dolor puedan ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Pensamos, no es posible que esta sea la voluntad de Dios, pero el Señor quiere que nosotros sepamos, que lo entendamos en el razonamiento, porque dice que es nuestro culto
racional. Aprender nosotros a conocer la voluntad de Dios es una manera de rendirle culto al Señor, es una manera intencional en la que nosotros nos vamos a preparar en el conocimiento de su santa palabra. ¿Verdad? Cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra, vamos a ir a consultar la palabra y vamos a encontrar ahí que la voluntad de Dios pues está implícita en ella y nosotros tenemos que aprender a conocerla, ¿verdad? Como muchas veces vamos a tener la interrogante si fue bien o no fue bien, pero creo que hay cosas como la paz, hay cosas como la conexión, como repito, con la palabra de Dios que nos permiten darnos cuenta que estamos conociendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y es que realmente, como usted comentaba, hay veces en esta pandemia, o tal vez no siempre en esta pandemia, sino como cristianos, cuando leemos este versículo, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es buena, ¿verdad? Es agradable y perfecta. Como cristianos muchas veces nos frustramos porque creemos que solo cosas buenas van a venir para nuestra vida, solo cosas agradables y que todo va a ser perfecto, pero realmente existe lo que es la soberanía de Dios. Para nosotros puede ser malo, por ejemplo, la pérdida de una persona porque vamos a extrañar y todo, pero la voluntad de Dios se va a cumplir porque tenemos lo que es la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios, Dios va a hacer su voluntad. Y así que nos tenemos que regir a esa soberanía. ¿Algo Amén. más que Así quisiera es. agregar? Sí, pensando, ¿verdad?, en que la voluntad de Dios es algo maravilloso y yo creo que Dios nos ama de tal manera que Él nos permite, o bueno, en su voluntad permisiva también, ¿verdad? Él nos da el privilegio de equivocarnos. A veces pensamos que estamos actuando en la voluntad de Dios hasta que nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios. Y Él nos permite redireccionarnos, porque por eso es de que nos advierte acá Romanos que nosotros tengamos un culto racional, ¿verdad? El aceptar, el vivir, el actuar en la voluntad de Dios es uso de nuestra razón. El Señor no nos ha enviado a vivir una vida en la cual Él muchas veces en su palabra nos recalca acerca de la justicia, de lo justo, de lo necesario, de lo bueno, de lo agradable, pero también nos ha dado una capacidad para que nosotros lo racionemos. Dice que racional es que obedece a juicios basados en el pensamiento y la razón, ¿verdad? El Señor no anula nuestra libertad. Él mismo implantó en nosotros el libre albedrío, o sea, el derecho a tomar decisiones. Y por eso nosotros cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pues se nos va a hacer más fácil caminar en su santa voluntad. Se recuerda que cuando María llegó y presentó al niño en el templo, apenas el niño tenía 8 días, y el profeta que le dijo, ay, vas a tener un niño hermoso, saludable y robusto, no le dijo. Le dijo, una espada va a atravesar tu propio corazón, ¿verdad? ¿Y ella qué hizo? Ella no dijo, ay, no es posible, si tan bonito el niño, ¿y por qué me va a causar ese dolor? Pero ella había conocido cuál era la palabra, la voluntad del Señor, y entonces dice que María guardaba esas cosas en su corazón. Ella guardó en su corazón las promesas de Dios para su hijo, aunque las promesas de Dios no eran las promesas de un hijo victorioso en el sentido que nosotros podemos ver la victoria, porque para nosotros la voluntad de Dios sería siempre que estuviéramos sonrientes, alegres, provistos, saludables, todo, pero hay veces que vamos a llorar, hay veces que vamos a tener situaciones difíciles, pero cuando nos demos cuenta cómo concluyeron nuestras situaciones, vamos a encontrar que la gloria de Dios estaba implícita en eso, ¿verdad? Que la gloria de Dios estaba allí, entonces vamos a decir, ¡ay, qué bueno! Entonces era por eso, y allí vamos a aplaudir. A veces el camino nos hace un poquito difícil, pero la meta
es hermosa, ¿verdad? El punto de llegada es como ir uno de paseo al campo, ¿verdad? A veces subir una montaña o caminar para encontrar alguna vista así de esas de las que uno dice, wow, qué belleza. Es cansado, es difícil, pero cuando llegamos decimos, vale la pena. Y así es toda la vida nuestra, cuando la ceñimos a la palabra de Dios. A veces estamos, yo creo que la mayoría de veces estamos caminando sobre el proceso de cumplir la voluntad de Dios por el solo hecho de que conocemos la palabra. Y si la palabra dice, perdona, nosotros perdonamos. Esa es la voluntad de Dios. Si la palabra dice, testifica, nosotros testificamos, estamos cumpliendo la palabra de Dios. Si la palabra dice, ora, si la palabra dice, bueno, lo que esté ceñido a la palabra de Dios, y no nos damos cuenta, pero estamos caminando en la voluntad de Dios. Usted está allí con esta programación y estamos tan contentos por este segmento. Muchas gracias. Gracias por darle like y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Hoy estamos hablando cómo puedo estar segura de la voluntad de Dios. Los seres humanos debemos recordar que somos seres imperfectos, pero que Dios es perfecto, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Muchas veces creemos estar en la voluntad de Dios y pues a veces nos confundimos, no era la voluntad de Dios tal vez hacer eso, pero de las decisiones que nosotros tomemos, pues vamos a tener consecuencias, sean buenas o sean malas. Sin embargo, el día de hoy se encuentra con nosotros pues nuestra amada hermana y esposa de pastor, Leti de Samayoa, quien está disertando este tema. ¿Cuál fue la oración modelo que Jesús dejó? Amén. Maravillosa oración, ¿verdad? La encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Dice que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les da una cátedra, ¿verdad? Previa a enseñar la oración y les dice, miren, los hipócritas, dice, se paran en cualquier lugar y alzan la voz con mucha resonancia y dicen cosas así presumidas, como dando órdenes al cielo para que actúe el cielo de acuerdo a su voluntad. Pero ustedes no, les dijo, ustedes ni repiten cosas, ni ustedes se paran en el deseo de ser visto de los hombres que están orando, sino ustedes discretamente, les dijo, ustedes van a orar así, y les empieza a explicar en primer lugar que tienen un padre. Y cuando uno tiene un padre, uno se siente cobijado bajo esa protección, bajo esa certeza, bajo su nombre, bajo su provisión. Entonces, él está diciendo, ustedes díganle, Padre nuestro o Padre mío, ¿verdad? Que estás en el cielo, porque reconocemos su gloria, reconocemos su grandeza. Y cuando reconocemos la grandeza del Señor, entonces inmediatamente, porque cuando usted reconoce que tiene una autoridad por encima de su cabeza, usted inmediatamente se pone a las órdenes, ¿verdad? Es como cuando, si usted trabaja, si yo tuviera un jefe, yo definitivamente, me parezca o no me parezca, yo me voy a poner a sus órdenes. Pero aquí el Señor está diciendo en esta oración, lo primero que dice es, ven a tu reino. Ven a tu reino, o sea, es una necesidad profunda del corazón humano. Lo que el Señor está revelando es un gran tesoro. Esta oración es un gran tesoro porque está diciendo, venga a tu reino, o sea, que se implante en nosotros, porque nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana no conoce de gobierno. Entonces, el Señor le está diciendo a los discípulos, nosotros necesitamos que el reino de Dios se implante en nuestra persona, que cada uno de nosotros estemos conscientes que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la segunda cosa que dice esta oración, que es muy importante, es hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad, que es el tema que estamos tratando hoy, que se haga su voluntad, esa voluntad agradable, buena y perfecta, pero dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y yo me asombro y a lo mejor me
me asusta un poquito de pensarlo, ¿verdad? Porque yo digo, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Con qué prontitud? ¿Con qué excelencia? ¿Con qué diligencia? ¿Con qué precisión? No sé qué palabra usar, pero si recordamos que la tercera parte de los ángeles fueron destronados o, ¿cómo se dice? Desechados del cielo por su rebelión. Entonces nosotros tenemos que agradecer al Señor por Jesucristo, que es nuestro intercesor, ¿verdad? Porque aun cuando nosotros a veces no podemos llenar toda la expectativa de obediencia, de santidad, de pureza, por medio de Él, que es como un filtro, digamos, que nos cubre, que por el cual nosotros podemos tener un libre acceso a la presencia del Señor. Pero la voluntad del Señor debe de ser conocida y ejecutada. Esa era la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Humildemente tenemos que pedirle, Señor, por favor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cómo lo haría un ángel? ¿Cómo lo haría mismo Jesús? ¿Cómo Jesús ejecutó la voluntad del Padre? ¿Verdad? ¿Cómo él mismo ejecutó la voluntad del Padre? Y cómo nosotros necesitamos hacerlo también. Porque dice ahí la palabra de Dios, y que se haga así también en la tierra. En la tierra como podríamos pensar en el globo terráqueo, en el mundo entero, pero acordémonos que nosotros también somos tierra, polvo de la tierra somos nosotros, y necesitamos nosotros aprender a hacer la voluntad de Dios. El salmista decía en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso es una cosa así de dos caminos, ¿verdad? Dos vías, porque yo quiero la voluntad de Dios de acuerdo a qué tanto conocimiento tengo de su palabra. Yo quiero la voluntad de Dios de acuerdo a qué tanto yo he asimilado de su palabra. No puede ser que yo esté anhelando la voluntad de Dios si su palabra no está en mi corazón. Por eso el mundo, dice claramente el Señor, por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco se lo conoció. Mientras no haya conocimiento de Dios, no va a haber anhelo por su voluntad. Pero cuando usted y yo conocemos al Señor, inmediatamente nace el anhelo de hacer su voluntad. A veces Dios ha tenido que ver nuestros errores, ¿verdad? Por lo menos en el caso de Pedro. Nosotros vemos a un Pedro impulsivo, valiente, bien atrevido. Dice que él caminó sobre las aguas. Cuando Jesús llegó caminando sobre las aguas, él desde el barco gritó, ay Señor, si de verdad eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, pues, camina. Y Pedro se salió de la barca y empezó a caminar. Y uno dice, ¿qué sentido tiene eso? ¿Esa era la voluntad del Señor? El Señor no lo invitó. Él se dio por invitado, ¿verdad? Y atrevido que era. Y a veces nosotros somos así. Dios nos permite que salgamos de la barca y caminemos sobre aguas que a lo mejor no son las que el Señor había elegido para nosotros, hasta que nos empezamos a hundir y nos damos cuenta que nuestras decisiones han sido un poco atrevidas y adelantadas a lo que Dios no nos mandó. Entonces, cuando él se empezó a hundir, el Señor, él le gritó, Señor, sálvame, porque me hundo. Y entonces dice que el Señor inmediatamente lo levantó y juntos regresaron caminando, ¿verdad? No juntos salieron caminando hasta la orilla del mar, ese detalle. No juntos, el Señor cuando levantó a Pedro y afirmó sus pasos nuevamente sobre las aguas, no lo hizo caminar hasta la orilla del mar, sino lo llevó al barco. Porque el lugar donde Pedro debió haber permanecido fue en el barco, ¿verdad? Porque él era un humano, no era, aunque era el pescador, no era pescado, o no era pez, ¿verdad? Para poder hacer, y no era el Señor. Entonces hay cosas que Dios nos ha permitido como margen de error, en el cual nosotros debemos inmediatamente estar conscientes y afirmarnos en lo que Dios quiere. Cuando Dios nos toma, nos levanta de los fracasos,
¿Quién no ha fracasado, hermana Isabel? Todos hemos fracasado en algunas cosas, hemos tomado decisiones, nos hemos lanzado de cabeza a proyectos, a relaciones, a negocios que luego nos damos cuenta que no eran la voluntad del Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos permite levantarnos. Así que si usted, mi amado hermano, hermana que nos está escuchando en esta oportunidad, se ha dado cuenta de que hay algunas cosas en su vida que no han sido la perfecta voluntad de Dios, pues deje que el Señor le tome de la mano, como hizo con Pedro, ¿verdad? Y lo regrese al barco, al lugar de la seguridad, al lugar del confort, donde Él tiene misericordia. El Señor en su infinita misericordia, Él nos abraza, nos ayuda, nos consuela. Dice, sí, mi hijo, te equivocaste, pero hasta te anima, ¿verdad? Como hizo con Gedeón, dice, no, pues estás haciendo tu mejor esfuerzo, así que te voy a fortalecer, te voy a animar, te voy a llevar y te voy a hacer un campeón. Él a escondidas estaba haciendo lo que su propio corazón le indicaba, pero eso agradó al Señor y dijo, no, este es bueno, lo necesito. Pero el Señor siempre está dispuesto, está listo. Mire, Pedro es nuestro referente, ¿verdad? Pedro, que el Señor lo bendiga porque fue tan contradictorio y tan necesario para esta historia, ¿verdad? Porque toda nuestra historia tiene muchas aristas, ¿verdad? Nos volvemos de repente así, pero Pedro, hermano querido y hermana, Pedro se equivocó muchas veces. Él fue el protagonista de excelentes, maravillosas, únicas revelaciones del Señor. Él fue el que se tiró y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Él fue el que caminó con el Señor hacia el monte de la transfiguración y allá dijo, ay Señor, yo hago 3 enramadas para que nos quedemos aquí de una vez. Y él era tan emocional como somos algunos de nosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios está con nosotros y Él quiere que nosotros caminemos y al tiempo que vamos caminando, afinamos nuestros sentidos espirituales. Amén. Amén. Qué hermosa explicación realmente la de Pedro, porque Pedro actuó muchas veces impulsivamente y como usted comentaba, cuántas veces nosotros en algún momento de nuestra vida hemos actuado impulsivamente. Sin embargo, encontramos la gracia y la misericordia de Dios para con todos nosotros. Dios no es como nosotros, ¿verdad? En Él alcanzamos el oportuno socorro y su misericordia. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.